hermanos, estamos aquí en el segundo culto del día, estamos en el mes de generosidad. Todo este mes vamos a estar hablando acerca de este tema. Disfrute con nosotros de este tiempo, pero no se olvide de los cultos presenciales. Así es, hermanos, como dijo Daniel, estamos en cultos presenciales todos los domingos a las 10 de la mañana, pero también estamos en línea, igual a la misma hora, 10 de la mañana y 5 de la tarde. No olvide también seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Santuario Managua y estamos en YouTube como Familia Avance, para que usted pueda suscribirse, para que usted pueda seguirnos también y dar me gusta, dar el seguimiento a todas las actividades que estamos teniendo de manera online. Siempre estás obrando.
así eres tú. Milagroso, abres caminos, rompes promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Ok, hermanos, vamos a quedar con el tiempo de dar. Recuerden que estamos en el mes de la generosidad y es muy importante que nosotros manifestemos ese espíritu de generosidad en el tiempo de las ofrendas, de los diezmos, de las misiones. Recuerde, antes de orar, las maneras que tenemos para nosotros poder dar. Nos puede llamar, podemos pasar por sus hogares, también puede hacer una transferencia a la cuenta de la iglesia, va a estar por ahí reflejado. Quiero invitarlo en este tiempo para que oremos y que Dios pueda bendecir, ¿verdad?, este tiempo. Señor, gracias le damos, Padre, por su amor y su misericordia, Dios. Gracias por este tiempo, Dios, que nos permite, en el que podemos orar, Dios, por las ofrendas, podemos orar por aquel hermano, Dios, que da con alegría, que da con un corazón feliz, Señor, que siempre, Dios, está a la expectativa de todas las bendiciones que usted puede dar, Señor, no solamente de las materiales, Dios, sino también de las espirituales. Ayúdenos, Dios, para que en este mes que estamos hablando de la generosidad, podamos tener ese espíritu, Señor, generoso, ese espíritu, Señor, apasionado por su obra, apasionado por las misiones, por ser fieles, Dios, a dar los diezmos, Dios. Les pido por cada una de las personas que siempre lo están haciendo, Dios, de cualquier forma, que usted pueda también bendecirlo en cualquier forma, Señor, para que ellos puedan siempre glorificar su nombre, Señor, y glorificar también su obra. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Gracias por continuar con nosotros. Gracias porque tenemos la oportunidad, aunque no estamos en iglesia presencial hoy por la tarde, tenemos la oportunidad de poder seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Ojalá que estén reunidos todos en su casa, ojalá que todos estén bien, ojalá que tú puedas invitar a otra persona y enviar este link para que pueda ser compartido con otras personas y puedan escuchar también la palabra de Dios. Ojalá que puedas invitar a otra persona para que pueda escuchar el mensaje. Pues estamos, como dije en la mañana, estamos en la segunda parte de la lección que aprendimos sobre una iglesia generosa, una iglesia como Macedonia. Es como Dios quiere que nosotros podamos estar viviendo y podamos aprender en relación a la manera como ellos lo hicieron. Para mencionarte un poquito sobre lo que estuvimos hablando en la mañana, estuvimos hablando acerca de los primeros 3 versículos que aparecen en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. El capítulo número 8, el versículo número 1 al 3 estuvimos estudiando hoy por la mañana. Hoy vamos a estudiar un poco más para aprender en relación a lo que nosotros necesitamos tener presente en nuestra vida. Y aprendimos en el versículo número 1 que la gracia es igual a la generosidad. Cuán importante es saber que la gracia no solamente es salvación, que la gracia es igual a generosidad. Generosidad es igual a dar. Recuerda el significado de generosidad. Generosidad significa dar algo sin esperar nada a cambio. Sin esperar absolutamente nada a cambio. Y nuestro Señor lo ha dejado más de 2000 citas bíblicas aquí en su palabra para poder entender cuán importante es el tema del dar. Porque es ahí donde radica el problema de cada uno de nosotros, el hecho de dar. El hecho de dar es algo por el cual no está muy fácil de digerir en la mente del ser humano. Somos personas que no somos tan dadivosas. Y por eso el Señor lo dejó más de 2000 veces para que podamos entender cuán importante es tener presente en nuestra vida el dar, el ser generosos.
con otras personas. Entonces aprendimos en el versículo número 1 acerca de que la gracia es igual a la generosidad. Y vamos a leer el texto para poder otra vez recordar lo que aprendimos en la mañana. Dice el versículo número 1 del capítulo número 8 de 2 Corintios. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Escucha bien. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de los Corintios: yo quiero darles a conocer de que mis hermanos de las iglesias de Macedonia, ellos han puesto en evidencia la gracia de Dios que ellos recibieron. Porque a veces nosotros podemos presentar la gracia, pero no tenerla presente en lo interno de nuestra vida. Y los hermanos de la iglesia de Macedonia sí lo tenían muy interno en sus vidas. Recuerda que las iglesias de Macedonia eran las iglesias de Tesalónica, de Filipos y de Berea. Eran 3 iglesias que conformaban esa región de Macedonia, y esas 3 iglesias es la que el apóstol Pablo hace mención en relación a la generosidad. Y eso fue lo que aprendimos en el versículo número 1, que la gracia es igual a generosidad. Lo segundo que aprendimos en el versículo número 2, dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Lo segundo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de los Corintios es que ellos, a pesar de que estaban pasando por momentos difíciles de tribulación, esto de la tribulación era de que ellos estaban siendo perseguidos por los de su nación. Ellos estaban sufriendo persecución por los mismos de su nación. Pero a pesar de eso, dice que había un gran gozo en sus corazones. Y lo que nosotros pudimos aprender en este texto es que el gozo es igual a la generosidad. Ellos tenían gozo a pesar de ser perseguidos. Ellos tenían gozo a pesar de que eran extremadamente pobres, porque esa era otra de las cosas que el apóstol Pablo menciona en este versículo número 2. Dice que ellos eran profundamente pobres. Eran pobres. Eran personas pobres y perseguidas por los de su nación. Pero a pesar de eso, ellos abundaban en gozo. Eso significa, y eso me lleva a entender, de que el gozo no puede faltar en nuestra vida. De la manera como estaba latente en el corazón de nuestros hermanos, debe de estar en nuestra vida. Es por esa razón que el gozo es igual a generosidad. Lo tercero que nosotros aprendimos en la mañana fue, dice el versículo número 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Escucha bien, lo tercero que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de los Corintios, que estos hermanos de Macedonia, estos hermanos habían dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Eso trae a mi mente una definición: sacrificio. Y sacrificio es igual a generosidad. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de nuestros hermanos de las iglesias de Macedonia. Ellos daban conforme a su fuerza y más allá de su fuerza. Aún cuando era posible de que no tenían cómo dar, ellos sacaban donde no había para poder dar. Eso es más allá de su fuerza. Cuando ellos no tenían lo que les sobraba para poder dar. Eso es más allá de su fuerza. Como el mismo ejemplo como la viuda que lo dio todo. Eso es más allá de su fuerza. Y es la manera como nosotros también debemos de tener presente en nuestra vida. No solo cuando tengamos en abundancia, no solamente cuando nos sobra, sino aun cuando no tenemos. Necesitamos hacerlo más allá de nuestra fuerza, que es igual a sacrificio. Sacrificio es igual a generosidad y generosidad es igual a dar. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener presente. Eso fue la tercera cosa que nosotros aprendimos de nuestros hermanos de la iglesia de Macedonia. Pero hay una cuarta cosa que yo quiero mencionar en esta tarde. Hay una cuarta cosa que yo quiero mencionar en esta tarde. Y es que el versículo número 4 dice así: pidiéndonos con mucho ruego
que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Escuche bien. Ahora, seguramente que el apóstol Pablo, cuando miró la condición de sus hermanos de las iglesias de Macedonia, él pudo ver que ellos eran extremadamente pobres. Y seguro que Pablo dijo, ustedes no tienen necesidad de seguir apoyando las iglesias. Ustedes no tienen necesidad de seguirme apoyando a mí. Ustedes no tienen necesidad de seguir mandando sus ofrendas a la iglesia de Jerusalén. Seguro que Pablo tuvo una conversación con los líderes de las iglesias y le dijo, no es necesario que ustedes lo hagan, no es necesario que yo reciba ofrenda de parte de ustedes. Está bien con que ustedes solamente oren por mí. Pero en las iglesias de Macedonia dice que ellos le dijeron al apóstol Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos. O sea, no era una simple súplica. Dice que estaban pidiéndoles con ruego. Eso me hace pensar de que ellos estaban totalmente casi guindando de Pablo para decirle, por favor, no nos impidas que dejemos de dar. Hermanos, qué actitud más linda, qué actitud más extraordinaria la que nosotros podemos aprender de nuestros hermanos de la iglesia de Macedonia. Qué increíble, hermanos, el hecho de que nosotros podamos tener un corazón de la misma manera como ellos tenían. El apóstol Pablo le cuenta a los hermanos de la iglesia a los Corintios, estos hermanos me pidieron, me rogaron que les concediésemos el privilegio. Para ellos no era una carga, para ellos no era algo estresante, para ellos no era, ay, otra vez lo mismo, para ellos no era algo difícil, era un privilegio, hermanos. Sinceramente, cuando yo tengo que hablar de estos temas, yo no puedo callar. Y estos temas no los inventó ningún pastor. Estos temas Dios los dejó en su palabra. Más de 2000 citas bíblicas para que nosotros podamos estar absolutamente claros de cuán importante es dar y tener un corazón generoso. Y déjame decirte de que Pablo le está contando a los hermanos de la iglesia de los Corintios. Ahora, ya te conté en la mañana de que la iglesia de los Corintios era una región muy fructífera. Era una región de mucho comercio. Habían 2 entradas para que se pudiese movilizar el comercio. Era una ciudad muy buena económicamente. Pero ellos posiblemente no estaban dando. Porque Pablo viene y tienen que poner el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Seguramente que ellos no estaban dando lo suficiente. Seguramente que ellos estaban ahí pensando en dar. Y Pablo les dice, ellos nos pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Cuán importante era lo que ellos sentían en sus corazones. El hecho de que ellos pudiesen dar a sus hermanos no era una carga. Ellos no se sentían pesados, ellos no se sentían frustrados, ellos no estaban tristes. Porque ellos, aunque eran extremadamente pobres, para ellos era un privilegio. Hermano, te quiero preguntar algo. ¿Es un privilegio para ti cuando das para la obra del Señor? ¿Es un privilegio para ti el hecho de poder darle a Dios lo que Él te pide? Hermanos, para estos hermanos era un privilegio. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos presente en nuestra vida, que esto se convierta en un privilegio. Hermanos, y como dije el domingo pasado, que la generosidad no solamente es el dar económicamente, sino también el darte a ti mismo como ellos lo hicieron. El que tú te puedas entregar completamente, que tú puedas entregar tus dones, talentos, habilidades, tu tiempo, que tú puedas entender que es un privilegio, tu dinero, todo cuanto el Señor te pide. Y estos hermanos llegaron. Estos hermanos le dicen a Pablo, por favor, no nos quites el privilegio de dar. Hermanos, si eso sucediera,
en nuestra vida, en nuestra iglesia, cuánto impacto tú y yo podríamos dar en este mundo. Si nosotros pudiéramos decir, no nos quites el privilegio de dar, ¿cuánto no podríamos hacer tú y yo? Hermanos, los hermanos le pidieron al apóstol Pablo con muchos ruegos. Aquellos hermanos que vivían en la pobreza estaban desesperados por ofrendar y contribuir monetariamente. Esto nos enseña que si no somos generosos en la escasez, tampoco lo seremos en la abundancia. Sí, tampoco cuando tengamos. Algunas veces nosotros decimos, si yo tuviera dinero, yo haría tal cosa en la iglesia. Y cuando llegas a tener el dinero, es que tengo mucho dinero, no puedo dar todo lo que tengo. Hermanos, si tienes poco, si tienes mucho, no importa la cantidad que tengas. Dios quiere ver tu corazón. Cuán generoso es tu corazón. Lo siguiente que nosotros podemos aprender en ese versículo, que vemos que el texto de los hermanos que estaban escuchando en la iglesia de los Corintios, en relación a la manera como los hermanos de Macedonia estaban ofrendando, no era para ellos un martirio. Hermanos, no era un martirio. Para los hermanos era un privilegio. Tristemente, en ocasiones en donde se está pidiendo ayuda a través de una ofrenda monetaria, una rifa, un alimento o cualquier acontecimiento que nosotros tenemos, qué difícil que nosotros podamos ser parte de eso. Lo siguiente que nosotros podemos aprender en relación a este texto es que los hermanos de la iglesia de Macedonia, ellos tenían una manera de ofrendar increíble. Para ellos no era un martirio, sino un privilegio. Para ellos no era un martirio, sino un privilegio. Ellos no tenían tristeza. Ellos no estaban totalmente con pesar para poder dar. Ellos entendían que el dar era un privilegio. Hermanos, tristemente, en ocasiones en donde se está pidiendo ayuda a través de una ofrenda monetaria, a veces en la iglesia se pide para ver si puede colaborar por X o Y proyecto, pues se puede colaborar para hacer esto, lo otro. A veces cuando se escucha eso, todas las cabezas comienzan a agacharse, porque para nosotros no es un privilegio, para nosotros se convierte en una carga. Hermanos, y para los hermanos de la iglesia de Macedonia no era eso. Era un privilegio el hecho de poder compartir con los hermanos, de poder ser parte de la obra del Señor. Hermanos, es algo que tú y yo necesitamos tener muy en cuenta en nuestra vida, que para ellos era un privilegio. Escucha lo que dice el texto. Dice así, dice que pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Es un privilegio participar. Es por esa razón que cuando nosotros estamos dando el mensaje, no es porque queremos que te sientas incómodo, que te sientas mal, no, porque queremos que sea un privilegio para ti también, que sea bendición para tu vida, porque es la manera como tú y yo vamos a tener un corazón que es generoso. Y lo que nosotros podemos entender entonces en este versículo número 4 es que la generosidad es igual a privilegio y servicio. La generosidad es igual a privilegio y servicio. Es un privilegio. ¿Y por qué un servicio? Dice el versículo número 4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Lo tercero que nosotros podemos aprender de este texto es que nosotros podemos ver al apóstol Pablo que identifica que el dar también es una forma de servir a otros. El dar es una forma de servir a otras personas. Ser generoso es servir a otras personas, poder ayudar, colaborar
y sin esperar absolutamente nada a cambio. Es servir en la obra del Señor. Es decir, el dar es un servicio totalmente espiritual. Y de esa manera es como Pablo lo explica, que el dar es totalmente espiritual. Hermanos, y eso era lo que había en el corazón de los hermanos de la iglesia de Macedonia. Había un corazón que estaba dispuesto a tenerlo como un privilegio y servicio. Y le ruegan a Pablo de que por favor no se le impida el dar para los santos. Hermanos, qué increíble el corazón de estos hermanos. Cuánto Dios no quisiera ver en nosotros. Cuánto Dios quisiera ver un corazón como los hermanos de Macedonia, que estuvieran aquí presentes dentro del santuario Managua. Eso es lo que Dios espera ver en sus hijos, generosidad. Espera ver sacrificio, espera ver un privilegio, espera ver servicio. Servicio es algo totalmente espiritual, lo que ellos podían entender en dar. No era solamente el billete, la moneda, sino más allá que eso, era totalmente espiritual. Ellos lo podían ver todo el cuadro completo. Y ellos decían, esto es un servicio para mi hermano. De esta manera estamos sirviendo a nuestros hermanos. Para ellos era sumamente importante el hecho de que debían de dar, aun cuando eran extremadamente pobres. Lo siguiente que nosotros podemos aprender, el quinto punto que nosotros podemos aprender, en el versículo número 5 del capítulo número 8 de 2 a los Corintios. 2 a los Corintios, capítulo número 8, versículo 5, dice así: y no como me lo esperaba, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Generosidad es una entrega total. Hermanos, generosidad es una entrega total. Volvamos a leer el texto y dice, y no como lo esperábamos. Escucha bien, Pablo está asustado, Pablo está impactado. Y Pablo dice, y no como me lo esperaba. Esto va más allá de solamente tener sacrificio. Esto va más allá de solamente entender que es un privilegio. Esto va más allá de entender que esto es gracia. Esto es más allá de entender de que esto es gozo. Esto va más allá de todos los ámbitos que pasan en mi mente. Ahora estoy viendo a estos hermanos, no como lo esperaba. Nunca me esperaba de que ellos pudiesen actuar de esa manera, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y esa es la clave de lo que hemos aprendido. Cuando nosotros podemos entregarnos completamente al Señor, a veces nosotros parcialmente nos entregamos. Nos entregamos un poquito del tiempo, un poquito del servicio, un poquito de habilidades, un poquito de don. A veces no estamos entregándonos completamente a nuestro Dios. Pablo está diciendo a los hermanos de la iglesia de los Corintios, miren, déjenme decirte que no me esperaba todo esto, sino que yo pude ver que ellos estaban totalmente entregados al Señor. Hermanos, qué bendición que tú y yo podamos entregarnos, rendir nuestra vida completamente a nuestro Señor. Qué increíble sería de que tú y yo podamos entregarnos completamente a nuestro Dios. Qué impacto podría ser nuestro Dios en nuestra vida al entregarnos completamente a Él. A veces queremos entregarnos parcialmente a Él. Solo los domingos venimos y nos entregamos a Él. Pero ¿qué pasa el resto de la semana? ¿Tienes una constante oración con tu Señor? ¿Platicas diariamente con tu Señor? ¿Tienes una constante comunión en la lectura de la palabra de Dios? ¿Estás escuchando sus consejos cada día? ¿Estás diciéndole, Señor, que tu voluntad se haga siempre en mi vida?
¿Estás tú haciendo lo que le gusta al Señor que nosotros hagamos? Que podamos servir en su casa, que podamos tener una actitud totalmente diferente a la que muchas veces nosotros presentamos. Cuando venimos a la iglesia, venimos frustrados, con mala actitud, de mal genio, y venimos sin ganas de poder servir y a veces sin ganas de poder estar en la iglesia. Y a veces nosotros llegamos a la iglesia más porque el pastor te va a llamar que porque tú tienes el deseo de poder llegar a la casa del Señor. Y a veces te has quedado tan acostumbrado en tu casa, solamente esperando que el Señor te siga dando lo que tú y yo no nos merecemos. Hermanos, estos hermanos estaban completamente entregados. Pablo estaba totalmente asombrado. Y Pablo dice, y no como lo esperábamos. Sinceramente, dice Pablo a los hermanos en la iglesia de los Corintios, esto no me lo esperaba, pero ellos se entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y luego a nosotros, primeramente al Señor y luego a nosotros. Es la fórmula que Dios espera que tú y yo podamos tener presente en nuestra vida. Primero entregarnos al Señor y luego poder entregarnos al servicio de los santos. Y luego entregarnos al servicio de la iglesia, de los hermanos. Eso es lo que Dios quiere ver en nuestra vida. Primero que podamos entregarnos nosotros al Señor. Hermanos, en este versículo, Pablo deja el ejemplo de los hermanos de Macedonia para poner a la vista de los corintios en el más grande ejemplo de generosidad, y lo hace haciendo alusión a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor ejemplo de generosidad que el de nuestro Salvador. No hay mayor ejemplo. Quien siendo dueño de todo lo que nosotros podemos ver, a veces nosotros no somos dueños de nada. Y es la realidad, tú y yo no somos dueños de nada. Tú y yo estamos de paso en esta tierra. Tú y yo muchas veces decimos mi casa, mi carro, tu carro, pero tú y yo no tenemos nada. Todo le pertenece a nuestro Dios y Él nos ha dado las cosas para que podamos administrar. Y Él, siendo el dueño de todo, se dio por nosotros, se entregó completamente y vino a esta tierra para vivir una vida simple, apartada de todo su estatus social, dejando su trono, dejando su vestido de rey de reyes, su corona, todo, dejando todo por venir aquí con nosotros. Y Pablo lo dice en el capítulo número 8, versículo número 9 de 2 Corintios, de la siguiente manera. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí Pablo le dice a los hermanos, ustedes necesitan entender el máximo ejemplo que el Señor nos ha dejado, que Él siendo rico se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Era lo que estaban viviendo los hermanos de Macedonia. Ellos se habían entregado primeramente al Señor y luego a ellos por la voluntad de Dios. Hermanos, Jesús viene a nacer en una familia muy pobre. Jesús nació en un pesebre, no en un hospital como tú y yo lo hicimos. Jesús no nació en la ciudad principal, que es Jerusalén, de donde estaba toda la pompa religiosa. Él nació en Belén de Judá, un pueblito muy pequeño y humilde. Se dedicó a un oficio sencillo, fue carpintero, un aprendiz de carpintería. Y murió de la forma más humillante, en una cruz en medio de dos ladrones. Ahí murió nuestro Señor. Hermanos, Juan Calvino dijo lo siguiente: no todos los hombres consideran una ganancia el dar. Juan Calvino dijo esta frase: no todos los hombres consideran una ganancia el dar, ni lo relacionan con la gracia de Dios. Y es la realidad. No todos podemos considerar que es una ganancia el dar. Y mucho menos relacionarlo con la gracia de Dios. Cuando nosotros no podemos entender que es una ganancia el dar. Hermanos,
El principio entonces que debemos tener en cuenta a la hora de ofrendar es la generosidad. Eso debe estar muy grabado en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahí está la importancia más que la cantidad. En la iglesia debemos contribuir dando la ofrenda, no dando las migajas, no haciéndolo con tristezas, sino sabiendo que es un privilegio. Los macedonios mostraron esa generosidad porque Dios, mediante su gracia, los capacitó. La gracia del Señor no solo perdona nuestros pecados, esa gracia también incluye gozo, paz, esperanza, vida nueva, familia, y también incluye la capacidad de ser generosos al ofrendar. No podemos entonces tratar de vivir toda nuestra vida ignorando estos principios muy importantes que estaban bien arraigados, bien penetrados en lo más profundo de los corazones de nuestros hermanos de la iglesia de Macedonia. Estos mismos principios quiere Dios que tú y yo podamos tenerlo en nuestra vida. Quiere Dios que tú y yo podamos aplicarlos en nuestra vida. La gracia es igual a generosidad. El gozo es igual a generosidad. El sacrificio es igual a generosidad. El privilegio y el servicio es igual a generosidad. Y la entrega total es igual a generosidad. Cuando esos principios están bien establecidos en nuestra vida, seremos otra iglesia. Seremos otro tipo de cristianos. Pero hasta que esto no esté bien grabado en nuestra vida, jamás, escucha bien, absolutamente jamás, tú y yo vamos a poder disfrutar de la generosidad. La generosidad es igual a dar. Y eso es lo que el Señor desea ver en su iglesia. ¿Por qué no cierras tus ojos por un instante y le dices al Señor, Señor, ayúdame a tener un corazón generoso? ¿Le dirías tú? Cierra tus ojos, oramos al Señor. Dios, gracias en esta tarde por enseñarnos a la luz de tu palabra esos 5 pasos que habían en las iglesias de Macedonia, de los cuales nosotros podemos aplicar en nuestra vida. No solamente ser oyentes, no solamente decir qué bonito, porque no sirve de nada si no lo podemos aplicar. Ayúdanos a ser hacedores de lo que hemos escuchado hoy y no tan solamente oidores. Te lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.